y tienen difícil acceso al flanco de dama. Se dice... Flanco de rey. Bueno, de dama a atacar. Para atacar, sí, vale, para atacar. Pensaba que pensabas en defender. Para defender están muy cerca del flanco del rey, de hecho. Sí. Entonces, digamos que, aunque el rey de tal está más abierto, está más seguro también. Se dice que una debilidad no es debilidad si no puedes atacarla de alguna manera, ¿no? Claro. Algo solo es débil si puede ser atacado. Y en este caso es muy difícil que ataquen. Bueno, evidentemente, bueno, cada jugada de 3, que además es una jugada lógica y normal, pero que tiene una utilidad práctica, que es evitar torre de 8. Evitar que el negro desarrolle las piezas correctamente. Claro. Entonces el negro aún está a 2 jugadas de acabar su desarrollo lógico, ¿no? Las piezas de sacar el alfil. Alfil de 7 no se puede, torre de 8 tampoco. Habrá que hacer B6 y alfil de 7, ¿no? Pero primero vamos a tomar medidas sobre G7. Claro. Eso de G7 no puede quedar así. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues hombre... Bueno, creo que lo ignoras la partida. Sí, la primera día no, tampoco hay que ser así, lo ignoró durante una jugada. Ya. Sí, y digamos que lo ignoró por una motivación. Aronin pensó, bueno, yo hago E5, que amenaza a alfil G4, que es una amenaza terrorífica. Y E4 también. E4, que es otra amenaza Es terrorífica, doble, claro. Y si me hacen... F por G7, Evidentemente no me como ese peón ni loco con ninguna pieza, sino que quito la dama dama de 7. y el peón me protege. Exacto, esto... El peón es un protector fantástico del rey. Básicamente porque si el peón fuese negro puede ser comido. Pero tú no puedes comerte un peón de tu color. Propio, ¿no? Claro. Sí. Entonces ese peón solo actúa como defensor. Y el dama de 7 que ha dicho Mark, además es fantástica porque evita cualquier caballo G5 con ataque sobre H7. Claro. Por lo tanto, también con muy buen criterio juega E5. Y tal, también con muy buen criterio. No se come el de G7. No se come el de G7, sino que va al ataque directo al mate rápido, Es un ¿no? peón pantalla, ¿no? El de Sí. G7 que protege el rey del otro. De hecho, es curioso, ¿no? Porque las negras están deseando que el blanco coma y el blanco está deseando que el negro mueva el peón para que no puedan comer nunca. Bueno, aún desea más que le coman. Que le coman y abrir Sí. la columna G. Caballo G5. Bueno, una amenaza de mate en una que solo puede ser evitada de una manera. Entonces, como esta jugada es muy fácil, le dejaré a Mark que la haga el solo. G6, ¿no? Me has acertado, Mark. H4. ¿Ves? Esto es típico de tal, ¿no? No te deja respirar, ¿no? Bien, ajedrez, que digamos primitivo, ¿no? Las blancas amenazan H5, H por G y entrar con la torre. Claro. Bien, si yo no hubiese visto esta partida antes diría, este tío está loco. O sea, es evidente. O es muy malo, ¿no? Claro, la siguiente, Una de dos. o sea, ¿quién no va a adivinar la siguiente jugada del negro? ¿C4 mala? No, H4 no es una mala jugada, es una jugada de aspecto malo, no tiene nada que ver. H4 es una jugada, de hecho, buena. Lo que pasa es que la jugada lógica de las negras, y buena por otra parte, porque los dos jugadores están haciendo una gran partida, alfil F5, una jugada buena que hace que la dama pierda contacto sobre G6, H7. Exactamente. Porque digamos que E4 es una jugada casi forzada. Necesaria para no perder la iniciativa, ¿no? Claro. E4, Ahora la dama participa menos y ahora alfil G4. Y ahora si las blancas jugasen F3, prácticamente tendrían que, yo creo que abandonar en pocas jugadas pues alfil H5. Tal vez torre de 8 intermedia primero o alfil H7. Sí, y torre de 8 está viniendo, El ataque ya no claro, el llega. ataque no llega a ningún lado, y se ha acabado la munición a tal, ¿no? Se le ha acabado la munición y ahora viene A5, A4, torre de 8 y vienen todas seguidas. Correcto. Pero digamos que ese alfil es muy importante. Entonces ese alfil no debe llegar a H5. Y solo hay una manera de evitarlo. Evidentemente la torre de 1 tiene una importancia relativa. Digamos que no está jugando, ¿no? No está entrando en acción. Por lo tanto, lo importante es abrir la columna de H. Sí. H5. Bien. Ahora suponemos, no tengo esto analizado, pero yo supongo que es H, que es alfil de 1, H por G y H por G, las opciones de sobrevivir de Aronin son muy pequeñas. Sí. No sé, tiene muy mala pinta. Se me ocurre torre H7, seguido de torre G7 o algo parecido a eso. ¿Y qué te parece el dama por D1? Dama por D1, amenazado torre H8. Sí. Torre H8, bueno, pero se me ocurren No, es que, mil maldades, ¿no? dudo que haya defensa. Sí. Es que ese alfil me lo he comido para que no tapone. Para que no tapone. Sí, encima tenemos la, iba a decir suerte, pero no es suerte, es la posición que hay,
que nunca podrá jugar un dama de 6 nada parecido para evitar los mates, para comer allí, que además torre H8 es directa, claro. Torre H8, dama H1 y dama H6. Pero es una variante que evidentemente no se va a dar, nadie en su sano juicio quiere la torre de D1, ¿no? Y Aronin se defiende con gran habilidad y juega torre A de 8. Por cierto, no hemos dicho un tema de que cuando el blanco come, el negro si come con el peón de F, hay F7 doble. Ah, F7 doble R y torre. Comer de H no es lo más deseable en principio. Puede ser importante porque en lugar de torre A de 8 como juega Aronin, entonces quizás torre de 8 es una opción. Sí. Puede ser interesante. La partida jugó esta. Sí, y quizás torre de 8 es una opción. Analistas que estuvieron rato dándole sí, vueltas. años después, que... recuerda a todo el mundo que está usando una época sin ordenadores. O sea, no es como ahora que pones el Houdini o el Rivka y te da la solución correcta a tu partida 10 segundos después de acabar. No. Aquí sí pasaban meses analizando la partida cuando acababa. Salía publicada en todas las revistas y los análisis de una revista no coincidían con los de la otra. Claro. De hecho, en el fantástico libro de Tal, donde sale el libro de Tal al ataque, donde salen sus mejores partidas, es un libro fabuloso. Sale con comentarios de Tal y de Aronin y no comentan lo mismo sobre las partidas, cada uno tiene sus opiniones diferentes. Sí. Es una época mucho más feliz para los jugadores. Hoy se ha universalizado la verdad absoluta, ¿no? Con claro. las máquinas analizando. Entonces, bueno, Aronin evidentemente pues va a hacer otro tipo de jugar torre A de 8. Parece más natural, sí. ¿no? Parece que vaya a ganar la torre limpia, no que vaya a ganar la partida inmediatamente. Pero Tal tenía preparada una sorpresa. Bueno, la primera jugada no supone una sorpresa en sí, porque bueno, no supone una sorpresa, a mí me supone H por G6, sí. Un poco así. Sí, pero dada la frase que hemos dicho antes, de que cuando Tal le preguntan claro, es la jugada natural para él. Piensa... Claro, a mí me suena una sorpresa porque yo no la pensaría, pero para él es la jugada natural, H por G6. Bueno, te damos la dama por un peón, bueno, es un buen intercambio material, ¿no? Bien, ¿qué ha obtenido el blanco? Ha obtenido la apertura de la columna H, amenazas directas sobre el rey. Si el negro come en D3, que juega 5, ya lo digo, buena, sí, el blanco no va a perder tiempo escogiendo un H7 y proponiéndole otra vez al negro que busque una casilla de escape para su rey y un paraguas, ¿no? Que el H7 es un paraguas, sino que juega la torre por el 3. Bien, en el fondo vamos a analizar la posición. Hay igualdad material. El blanco tiene 3 piezas y el negro 3. Sí. Y de hecho las piezas del blanco están mucho más activas que las negras, que realmente es la valoración de una pieza, no lo que hace, no el valor que tiene, el valor nominal. Las piezas del blanco son muy activas. El negro está en peligro. Por ejemplo, el blanco amenaza G7 seguido de torre H7 y torre H8, que sería definitivo, ¿no? Sí, sí. O la más simple, o G por F, ganando material. Ganando, H8 no vale por torre sí, H7 más. nada por F7 que ahí es con calidad de más. Pero bueno, yo la que decía, yo quería dar más en 3, sí, ¿no? Sí, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Es que me parece. Además de que G7 en sí gana la dama. Sí, pero está atrapada, es verdad. Claro, pues en sí gana la dama. Entonces, H por G6 es una jugada lógica, natural, normal. Y bueno. Sí, pero explico una mini variante. F por quizá es una alternativa, ¿no? Y dejarse dar el doble, ¿no? Ya. Entonces la posición crítica, creo, como el dama por F6 es amenaza, no hay tiempo de... F7, claro. F7, hay que hacer jaque, aquí. Torre por. Y aquí. Y aquí no he encontrado mate, digamos. Creo que hay que... Hay que comer material, ¿no? Hay que comerse la torre, el retoma, y ahora simplemente el caballo atacado, ¿no? Pues borrar. Sí, pero a mí esto como opción, el blanco tiene dos toros por la dama y posición muy activa, ¿no? O sea, yo preferiría jugar otra cosa, lo que sea. Y el rey negro mal, o sea, todos a favor del blanco. Sí, sí. Yo claro. creo que Aronin descartó esto. De hecho, hay una amenaza directa de torre de 6, ¿no? Porque el caballo ahora que tapa las salidas. Claro, Aronin no quiere jugar esto. Quiere quedarse con su material y aprovechar para intentar ganar la partida de manera a la larga, ¿no? Claro. Por eso no comió de F. Comió de H que mantiene, en el fondo, torre contra dama. Si a la larga el material te favorece, pero a la corta tu material no juega. Claro. Ahora mismo son 3 piezas contra 3 y tienes una dama con 0 casillas posibles. Que no es fácil, tener una dama sin ninguna casilla disponible, sí, no. Además me acuerdo de una cosa que leí en un libro de Crouch, no recuerdo si se titulaba El arte del ataque o cómo atacar, iba de esto. Siempre decía que para que un ataque triunfe hay que atacar con 3 piezas, al menos, ¿no?
Y en este caso lo cumple, ¿no? La torre en la columna, el caballo muy fuerte y el peón de F6 lo consigue la tercera pieza, ¿no? Y encima hay una cuarta que es hay la que otra decir torre, que el blanco no gana con la jugada evidente caballo H7. Ah, Bueno, porque gana la dama, sí. pero hay torre de 8. Ah. Dándole aire a la dama y Claro. si te la comen, te come la torre. No ganas directamente. Y el caballo encima te queda medio cazado, ¿no? Como mínimo hay torre de 8. Sí. Es posible que haya otras jugadas tipo alfil de 2 también, o jugadas de ese estilo, pero bueno, Pero torre de 8 me gusta, ¿eh? torre de 8. A ver, la ventaja de tener material de más es que si hace falta puedes devolverlo. Sí. Es una de las ventajas de tener material de más, ¿no? Entonces, bueno, las blancas, claro. No piensan en recuperar. No piensan en recuperar material, sino en continuar el ataque. Sí. Esa es la mentalidad de tal, ¿no? Ese es el juego de tal. Atacar a toda costa, ¿no? Mantener la iniciativa pase lo que pase. Y entonces, bueno, pues... ¿Qué jugada se nos ocurre? Pues llevar la torre a la séptima fila. Y anda, que si pudiésemos llegar con la otra torre a D7 o a H3, ambas casillas controladas por el alfil, Claro. lo cual nos va a indicar un poco cómo va a jugar tal, ¿no? Su plan es echar ese alfil ahí. Algún F3, ¿no? Claro, claro. Ganarle una de las casillas, o H3 o D7, ganarle una de esas casillas. O buscar casillas nuevas tipo de un H1 o H2. Torre H7. Si el blanco dobla torres, se acabó la partida. Mira, tiene una parálisis curiosa, ¿eh? ¿Y qué juego esta? Torre C8, sí, sí. Torre C8. Bueno, quiere darle aire a la dama, pero es una jugada curiosa porque no acaba de darle aire a la dama. La dama solo tiene una casilla que es E8. Bueno, quiere comerse el peón de F6. Con torre Ya, F6. pero Entiendo yo, ¿no? a mí me resulta curioso, ¿no? Claro, torre de 8 imposible porque por torre G7. Sí. Torre G7, rey H8. Bueno, la ponemos un momento, ¿no? Torre Torre G7, de 8 malo. torre G7, rey y torre de 8. Seguido de mate. Caballo G7 no solamente es un doble, sino que es mate. ¿No? Claro, hay que explicar que torre de 8 que es natural no vale. Entonces torre C8 y ahora tal, pues ya, como digo, busca coger casillas claves para la otra torre, busca que todas sus piezas entren en acción. Para él no es un problema disponer de una dama de menos por una torre de momento. Y juega F3. Sí, lo que hemos dicho, ¿no? Que defina el alfil, si va H5, torre de 7. Lamentablemente para sus intereses, Aronin se defendió a la perfección. Hizo la única jugada en esta posición que no pierde de manera que es inmediata, que es torre C6, como decía Marc, para comer el peón de F6, ¿no? Sí, Es una jugada lógica. Quiere comerse el peón y una vez se come ese peón el ataque desaparece. Y aquí, pues, bueno, la verdad el ataque está perdiendo fuelle y ya hay que, ¿cómo decirlo? Hay que hacer... recolecta. Sí, hay que hacer recolecta, hay que recuperar el material porque si no vas a perder. Sí, porque si simplemente comida el alfil y el negro come, el ataque ya no... Torre por pieza y peón y la verdad... Con F7 bien defendido no parece, ¿no? Hay que decir que parece que des mate de todas formas, ¿no? Porque torre H3 das mate, ¿no? Porque el francés jaque doble y mate, pero no es mate, porque una vez juegues torre F2 acabas de lograr una casilla de escape para el rey. Entonces, claro, ya solo hace falta sacar la dama y la partida de repente se tensa muchísimo para las blancas, ¿no? Entonces tal no va a jugar esa jugada, sino que simplemente se va a dedicar a recolectar el material de menos que lleva. Y de hecho la partida acabó poco después, de manera quizás un poco sorprendente, ¿no? Torre por F7, Dama por, la por única, sí, caballo por, caballo por, aprovechando que el alfil se ha quedado suelto de una jugada, ¿no? Peón por, y rey por. rey por. Bien, en este momento jugó torre de 7. Yo cuando vi esta posición pensé, si no hubiera flanco de dama estaría mejor el negro. Porque, De claro, hecho, estaría casi ganando, ¿no? Sí. Pues sí, los peones, pero F5 y tal. tiene debilidades en el flanco de dama. Pero claro, Torre de 7, torre de 6, la torre de tal es más activa. En general las piezas de tal siempre son más activas. No, en general, en cualquier partida. Incluso en un final. Sí, rey C3, rey G5, Y A4. A4, A6. Sí, bueno, A6 hay que explicarla, ¿no? Porque parece... Bueno, Aronin está corriendo el peligro de quedarse con la torre muy pasiva y casi, yo diría que perdido, porque como pierde el peón de B7 se acaba todo para él, ¿no? Entonces, se pone sólido, digamos, sí, ¿no? sí. Cualquier A5 se pone así sí, y ya no torre le echan. B5 para que no le echen y evita cualquier B5. Y evita B5 porque se lo come. Claro.
que te hagan B5 en una posición así sería muy desagradable, porque luego enseguida vendría rey B4 y vendría 5, y te caen los peones mientras los tíos de flanco de rey han avanzado. Entonces así es una jugada preventiva muy buena, ¿no? Creo que tal... la partida de hecho acabó en las jugadas siguientes, rey C4, rey C4, y bueno, ya la partida acaba en tablas. Una posible variante que me indicaba Marc antes, que si el blanco juega rey C5, echando la torre para con el B7, lo mejor que tiene es jaque. Rey no sé, D5. si se me ocurre rey D5 ya torre B6 de vuelta, claro. Ahora, claro, el peón de B7 no te lo quiero dar. No. Entonces, lo lógico es Claro. venir a B6, toco. Claro, y la partida acaba en tablas. Hay que decir que esta partida, pues como íbamos diciendo, ganó el premio de brillantez. No solamente para tal, sino para tal y para Ronin, se lo compartieron el premio. Claro, claro. Pues Una partida muy lógicamente, buena, muy buena. Una partida prácticamente sin errores, donde los dos jugadores jugaron un ajedrez muy... uno en la parte agresiva y otro en la parte defensiva fantástico, ¿no? Bueno, al final del torneo, Tal ganó el campeonato de la URSS, ganó su primer campeonato de la URSS. Al año siguiente ganaría su segundo campeonato de la URSS, y digamos que con 21 años se convierte en un joven que ha ganado 2 veces el campeonato de la URSS. No tiene ni siquiera el título de gran maestro. Sin salir de la URSS, creo. Sin salir nunca, no tiene el título de gran maestro. De hecho, tras ganar por segunda se lo dan. Se lo da la FIDE, a pesar de no haber salido nunca al extranjero y no tener ninguna norma válida, deciden darle el título, más que merecido, ¿no? Cualquier jugador que gane 2 veces el campeonato de la URSS es de los mejores del mundo. O sea, de repente se convierte en uno de los 10 mejores jugadores del mundo sin más, ¿no? Sí. Y ya a partir del año 58 su ascensión es meteórica. Gana el torneo interzonal, donde participa por haber ganado el campeonato de la URSS. Los 4 primeros jugadores al ganar el torneo del 58 van al interzonal. Gana el torneo de candidatos, donde por cierto a un joven Boris Fischer le mete 4-0, lo cual no está mal del todo. No está mal. Y se clasifica para jugar la final del campeonato del mundo con Botvinnik. Bien, en el año 60, con 23 años, está jugando el campeonato del mundo. Destroza a Botvinnik de manera apabullante, ¿no? Y por aquella época, cuando ganaba ese campeonato del mundo, el campeón tenía el derecho al match de revancha, que se juega en el año 61. Durante todo el año 60, tras quedar campeón del mundo, Tal está enfermo, tiene ataques renales, está mal del hígado, del riñón, vamos, tiene todo tipo de enfermedades. De hecho, se llegó al punto en que Botvinnik le ofreció una demora del match, pero Tal quiso jugarlo y fue machacado sin piedad, ¿no? Claro, hay gente que digamos que se desmoraliza, ¿no? Cuando pierde, pero Tal no pareció sufrirlo, ¿no? Entonces decide seguir jugando. Ya, y comenta lo del ex campeón del mundo, ¿no? Sí. Es una frase ingeniosa suya. Sí, claro. Tal, cuando pierde el campeonato del mundo, lo primero que se le ocurre decir es que he perdido el título de campeón del mundo, pero he ganado uno mucho más prestigioso, el de ex campeón del mundo, y este no lo perderé nunca. Por aquí un tal compañero José comenta que fumaba y olía mucho, ¿no? Sí, iba con mujeres además. Tenía todos Sí, los vicios que... sí, eso lo vamos a comentar. Claro, aparte de ser una persona enferma, imaginaos, una persona nacida en el año 36, o sea, un niño de la Guerra Mundial, un niño de la Segunda Guerra Mundial, de padres judíos, nacido con una deformidad genética que hacía que en una mano tuviese solo 3 dedos, en forma de garra, y bueno, que causó muchos problemas de niño, o sea, tenía todo tipo de problemas de salud. Y ya digo, encima bebía, fumaba, mujeres, acabó siendo adicto a morfina. No, pues tantas enfermedades que tuvo, estaba tan drogado básicamente que acabó adicto a morfina, imaginaos, ¿no? O sea, llevó una vida muy difícil. Entonces Su salud, digamos que no era su fuerte. Sí. Su fuerte estaba en el... Vamos a pasar a una partida. Es una partida del año 64. Antes contaré una anécdota del año 63, el año anterior a este. En el año 63, Tal jugó un memorial de King, y el día antes de empezar la primera ronda, a Tal, por sorpresa, lo invita a una fiesta de cumpleaños de un amigo. Entonces, Tal, claro, va sin regalo. Y claro, que va allí y no se le ocurre nada. Entonces su amigo le dice, bueno, no has traído nada. Y entonces dice, mira, te he traído un regalo especial. Y le ofreció la posibilidad de, mira, elige qué pieza sacrificaré mañana en la primera ronda y en qué casilla. Y su lugar eligió un caballo en E6. Le dio casilla ella que llevaba blancas. Sí. Y bien, Tal fue a jugar la partida, acabó su partida, vinieron todos sus amigos a felicitarle y él no entendía nada.
Él ya no se acordaba de lo que había comentado, pero había sacrificado un caballo en E6. Entonces cuando sus amigos le comentaban que cómo lo había hecho, si lo había peleado especialmente, les dijo, bueno, ¿qué sacrificó mañana y dónde? Pero claro, nadie se atrevió a decirle nada, lógicamente. Bueno, ahora veremos una partida del campeonato de la URSS del 64. Es una partida que jugó con Basiukov, una partida que realmente tiene una pequeña alta, que encontraremos llegado el momento clave, ¿no?, de la partida, que es un momento... Bueno, E4, D6, caballo C3, D5, D4, D por E4, caballo por E4, caballo D7. Digamos que se nota, ¿no?, los alumnos de Bobdini que están jugando contra tal, ¿no? Están haciendo de la Caro-Kann. Sí, sí. A tal hay que jugarle sólido. Caballo C3, caballo G6, caballo G3, S, alfil D3, C. Años después esto lo discutieron Karpov y Kasparov. Sí, sí. Kasparov blanca. Digamos que el negro ha conseguido mantener el alfil de casillas blancas en casa. El alfil de casillas blancas negro lo ha conseguido mantener en casa, y eso le dará una pequeña actividad durante unas jugadas, ¿no? Enroque, este por D4, caballo por D4. Como se puede ver, tal ya tiene las piezas centralizadas, ya es feliz. Y su rival está falto de desarrollo. Sinceramente, yo contra tal no querría jugar una posición de este estilo. Claro, ves venir que te claro, atacarán, ¿no? Falta de desarrollo. Sí, podríamos comentar, por ejemplo, que él, cuando su rival le dejaba, pues tiraba todas las piezas adelante y no tenía problemas en atacar. Hasta el punto de que en una Olimpiada, antes de la Olimpiada se juega primero la fase previa, que juegas con países más flojos, y luego juegas la final. Pues en una primera o segunda ronda jugó con un jugador bastante flojo, ¿no? Sí. Entonces tal, pues bueno, empieza en su estilo, lleva todas las piezas al centro, acordar un poco a su rival, y su rival tiene todas las piezas en segunda fila y él ya está montando ataque. Y entonces su rival decidió abandonar. Sí, ya lo conozco. Decidió abandonar, y tal le preguntó, ¿pero por qué abandona? Y dice, sí, hombre, me vas a sacar a mí los periódicos. Claro, tenía la fama de que te machacaba, ¿no? Entonces el otro no quería hacerse famoso. Tenía la fama y había quedado como un mito, Sí. Y incluso se hablaba de que como que hipnotizaba a los rivales, que le tenían tanto, ¿no?, que jugaban Sí, por que se debajo equivocaban. de sus oportunidades habituales, ¿no? Pero eso es lógico, a mí me pasa mucho. Cuando juego contigo, juego por debajo de mis posibilidades y me ganas, ¿sabes? Pero yo En no cambio, soy cuando, tal, ni claro, tal, cuando no. juego con 1900 o 1800, son ellos los que juegan por debajo de sus posibilidades. No, eso pasa cuando juegas con un jugador fuerte, evidentemente. Ya. O sea, Pero bueno, se creó un mito, ¿no?, porque su ascensión fue tan grande y sus partidas tan bueno, espectaculares. lo mismo decían de Lasker, ¿no? Sí. Lasker también hipnotizaba a los rivales. Es curioso, todos los jugadores fuertes hipnotizaban a los rivales. Ya. Creo que Kasparov también hipnotizaba bastante. Bien, Alfil C5. alfil C5. Todo esto es muy teórico. Sí, caballo C3. Ahí me suena más Esta caballo ya no B3, la por sé. cierto. Me suena más caballo B3. Sí. De hecho, yo la he jugado alguna vez caballo B3, pero bueno. Roque. Enroque y Dama dama E2. E2. Fijaos que él desarrolla sus piezas con normalidad, todas en el centro, eso sí, todas. Comunicador, Las ¿no? que no están en el centro se dirigen al flanco de rey ya, ¿sabes?, de manera disimulada. ¿Ves ahí? ¿Ves ahí? Bueno, Normal, ¿no? Claro, supongo que está desarrollando de manera normal. Alfil G4, acabamos el desarrollo antes de empezar el ataque. Alfil B7, normal también. Alfil B7 y torre AD1. Fijaos que todas las piezas han de jugar, ¿no? Mm. Es un desarrollo armónico. Si un jugador no sabe desarrollar las piezas con, digamos, con exactitud, de manera que estén en su base de ataque, es muy difícil que su ataque luego triunfe o vaya a ningún sitio. Y tal, en eso era un maestro, ¿no? Era un jugador, lo hacía de manera perfecta. Caballo de 5. A mí ya me parece una jugada quizás un poco débil. Abandona el flanco de rey. Abandonas el flanco de rey y además permites que alfil G5 te cree ciertas molestias. Porque si te clavas el otro caballo, te quedan los caballos enlazados de una manera un poco extraña, a tiros de C4 y a tiros de jugadas extrañas. ¿Te refieres a esto? Claro. Que, o sea, Sí, desordenado diríamos, ¿no? A mí me parece desordenado. Jugadas como caballo de 4 están viniendo, no sé. sí. Ya es una jugada que no me gusta, ¿no? Pero bueno, Por no hablar de que F6 es feísima, dama por E6, te ¿no? dejas el pelo con jaque de F6. Y luego H7, vamos, dama por E6, dama H3 y ya... Por tanto, supongo que era más C7 eso, ¿no? Bueno, aquí yo habría hecho dama C7 y él la hizo. Bien. Él la hizo. Bien. Y aquí, pues tal, ya acaba de desarrollar sus piezas y ya le toca atacar. Son los pasos lógicos, ¿no? Sí. Desarrollo, ataque, mate. ¿Qué más vas a hacer, no? Claro, desarrollo, ataque, mate. Entonces, ya que el caballo negro ha sido tan amable de irse de F6, deja de defender una casilla clave, H5. Ah, H5. Por lo tanto, uno más.
Bueno, y evita caballo F4, creo que también es... Ahí Bueno, está pero razón. para mí está apuntando a G7 Sí, ya sí, de sí. manera Para mí de también. manera directa, o sea, y estoy seguro que en la mente de tal HG7 ya se empezaba a vislumbrar. Bien, Rey H8. DH8. Parece que esta es una buena jugada defensiva, que permite abrir la casilla G8, F6 sí F6, queda mal por ese jaque. claro, F6 en algún momento. Es una buena idea, de hecho. Bueno, y la flanca es una jugada que a mí me sorprende. Pero claro, espero una jugada tipo dama E4 ya, ¿no? Y llevar piezas de ataque, pero claro, dama E4 igual te responden un caballo 5 de F6 y de repente te encuentras con que te van a comer en F3. Sospecho que a tal tampoco le importa mucho, pero bueno, tampoco es un problema. Pero él hizo alfil E4, a mí me sorprende, ¿no? Quiere eliminar la única pieza que puede crear un problema en B7, el alfil de B7, ¿no? Es una muy buena idea, ¿no? Te eliminas tu único problema, mientras con todas tus demás piezas te diriges al ataque en el flanco de rey. Pero es una jugada curiosa, a mí me sorprendió cuando la vi. F6, F6. ¿ves? Este es el tipo de jugadas que dan miedo, ¿no? Porque ya dejas el 6D para toda partida. No quieres hacer E5 porque el caballo de E5 está en el aire y es muy difícil que lo protejas con una pieza más, muy difícil de proteger con otra pieza más. Entonces, depende de 6 que tendrá que quedar donde claro, está, ¿no? para mí es una jugada muy delicada. Ya. Pero bueno, la idea de Vasilkov es llevar un caballo a F4 prácticamente a cualquier precio, ¿no? Alfil H4. Alfil H4, y ahora Vasilkov aún lleva un compañero más para dirigir el caballo a F4. Claro, caballo F4 la perdería por caballo por F4 y alfil por B7. Entonces hace alfil D6. Bien, está llevando todas las piezas. Y se anticipa alfil G3, que da Bien, claro. Porque tú has mencionado que 5 no se puede hacer nunca, entonces alfil G3 sería muy molesta porque sí, te hago obliga a ir a más C8, ¿no? Claro. Entonces entiendo que alfil D6 es Sin embargo, aparentemente es una jugada torpe, porque el alfil en D6, el caballo en D5 y el caballo en D7 están puestos los tres en la misma fila, donde hay una donde hay una torre rival, no hay una tuya. Esto huele a táctica, ¿no? A táctica. Y como este hombre, pues lo de la táctica, pues le iba mal, ¿no? Pues imagínate. Entonces, bueno, pues se llega a esta posición y en este momento, C4, creo, ¿no? sí, tal jugó C4 y claro, le obliga a mover el caballo, ¿no? El caballo, pues hombre, tiene dos casillas posibles, pero es que cualquiera de los dos pierde, ¿no? Porque si jugamos caballo B4, alfil por B7 y A por E6 gana. O bueno, torre por E6. Y caballo 7 lo mismo. Entonces, alfil A6. Esto en ajedrez, cuando ya tienes que empezar a hacer jugadas de ese estilo, es que la cosa va mal. Primero, dejas un caballo colgado durante una jugada. Segundo, detrás del caballo colgado hay una torre colgada. La de 8. A la torre de 8. Con lo cual no es solamente una pieza la que está suelta, son dos. No. Van por contra. Entonces eso da pie a problemas tácticos, ¿no? Entonces, bueno, aquí es el momento donde vienen unas anécdotas más famosas de tal, ¿no? Dice tal que llegados a esta posición, él... Coméntame si no se podría antes F5 en vez de F6. Probablemente sí, pero claro, volvemos hacia atrás, nos comentan F5 en lugar de F6, pero claro, es que tiene un problema con el peón en E6. Ya está. Ya está en E4, sí. Entonces, F5 simplemente tiene pegas posicionales, ¿no? sí, deja una casilla en E5 bastante delicada. Me hace pegas posicionales. Cosa que estoy convencido de que... Yo creo que volvería. Sí, sí, volvería hacia atrás y el peón de 6 queda débil, ¿no? Tener azul peor. Sí, y claro, hay que decir que el peón de 6 está tan débil con el peón en F6 como con un peón en F5, ¿no? Sí. Uno tiene la ventaja de que hace retroceder a un alfil, el otro tiene la ventaja de que hace retroceder al otro. Sí. Es una posibilidad, desde luego, no... Sí, yo no la descarto. No afirmaría que es mala, pero Sí. Sí, tenemos esta posición, jugar alfil de 6, C4 y alfil de 6. Tenemos esta posición. Sí. Bien. Claro, llegado a este punto lo que digo, aquí la táctica... Entonces tal decía que él suponía que en esta posición tenía que ganar. Y sus instintos le indicaban que tenía que hacer caballo por G7. A mí, jugar, que a mí... mis instintos deben ser diferentes a los suyos, ¿sabes? Debo tener otros. Y entonces dice que
se embarcó en el cálculo de caballo por G7. Pero, en el momento en que empezó a calcular las variantes, empezó a recordar una vieja canción rusa que hablaba de que dice cómo sacar un hipopótamo de un pantano. Sí. Y entonces dice tal que no podía quitarse la canción de la cabeza. No sé si a ti te ha pasado alguna vez mal. Sí. A mí me ha pasado más de una vez. O sea, estés jugando y de repente recuerdas una canción y ya no te la sacas de encima de ninguna manera. Es imposible, ¿no? Y a tal le pasó eso. Y dice que llegó a tal límite que dejó de calcular caballo por G7 y empezó a calcular en poleas, cuerdas, manivelas, todo tipo de grúas, todo tipo de maneras de sacar al hipopótamo. Dice que en su cabeza iban a pasar todo tipo de construcciones de maneras de cómo sacar al hipopótamo. Sí. Y que solo 50 minutos después de empezar a jugar caballo G7, se despertó de su ensoñación sobre los hipopótamos y Los pantanos. sobre los pantanos, hipopótamos y demás, y entonces dijo, ¿pero qué hago? Tengo que jugar. Y entonces dijo, seguiré mi instinto, y dijo, caballo por G7. Sí. Bien, hay que decir que al día siguiente en todos los periódicos rusos salió que tal calculó durante 50 minutos una maravillosa combinación fabulosa y con todo calculado hizo una continuación ganadora. Él lo hizo por instinto, ¿no? Él no decía que él solo pensaba en hipopótamos. Y de los 50 minutos probablemente 49 sí, fueron hipopótamos. es hipopótamos, sí. Entonces que no lo había calculado, solo lo calculó por encima, vamos. Lo mismo que hago yo, normal, que sacrifico las piezas calculando por encima. Caballo por G7 implica cálculo de dos variantes. Sí, empezando por alfil por C4 que te gana o la dama o la torre, Exacto. porque tienes las piezas sueltas, o rey por O rey G7 por que se G7. come el caballo porque sí. Bueno, hay que decir que, curiosamente, alfil por C4 el cálculo acaba muy rápido. Sí. Acaba en caballo por E6 y mejor vamos a otra variante. Bueno, Sí, alfil pero por E2 y es caballo que, por G7. ¿te acuerdas lo que te decía de tu columna de D? Tienes todas las piezas, Correcto. todas. Claro. Y encima la torre da 8 suelta de dos maneras diferentes, por el alfil y el caballo. Sí, sí. Claro, es un desastre. Te puedes comer la pieza que quieras, es un desastre igual. Pero lo tuvo que calcular muy bien porque momentáneamente No, el hipopótamo, he pensado en el hipopótamo, madre, no... momentáneamente el material está igualado y empieza el negro a comer, ¿sabes? Sí, pero es que tiene Pero todas es que las piezas del mundo Va a sueltas. perder todo, sí, sí, sí. Es que es una desgracia. La columna D. Acordaos lo que decía yo antes, ¿no? Eso de que la columna D esté copiada por piezas negras puede ser un problema táctico. Puede ser un problema táctico que aparezca varias jugadas después, como es el caso. Como ha terminado pasando. Claro. Entonces, claro, básicamente la jugada a calcular es, bueno, me han entregado un Rey caballo, por me lo G7. como, ¿no? Rey por G7, Pero ahora se ve la idea. Caballo D4 caballo de 4, y amenaza un doble N6 sí, y dama G4 jaque desclavando y el dama H5 Sí. y bueno, y varias amenazas directas sobre el rey rival. Veamos que Basikov tiene 1, 2, 3, 4, 6 piezas en el flanco de dama, que estarán muy bonitas y que crearán muy buena imagen, pero defender al rey lo defienden poco. Ya, más bien poco. Claro, entonces el alfil de 4, como decía antes un oyente, podría haber hecho F5, ahora le gustaría añadir peor en F5, la verdad, Claro, porque el alfil de 4 va hacia H7, pero de manera... Intimidatoria, ¿no? Sí, claro, y se te quitan... tienes que defender E6, eso es lo primero, ¿no? No sé cómo vas a defenderlo, bueno, pues Caballo F5, C5, sí, sí. única jugada. La única, sí. Bueno, pues ahora hay que llevarse la dama. El F5 tiene una virtud, aunque es una virtud un poco escondida, porque La la dama defiende la segunda. dama defiende la segunda y además amenaza el alfil de 4, aunque no sea verdad. No es verdad porque es doble N6. Ya. Pero bueno, dejas el alfil bajo control. Bueno, nada, G4, ¿no? Ya. Caballo H8. Ya, H8. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues entregar un poquito más. No has acabado de entregar, ya no has tenido bastante. Caballo por E6, sí. Es que yo veo que se me han acabado las piezas y no veo cómo... Recordemos que tenemos una pieza de menos. Bueno, ahora pues mismo. vamos a cambiar una, pero fijaos, el caballo de C4, digo de D5, la torre de A8, pues eliminamos la base. Digamos que el peón de 6 es la base de la posición, es lo que te aguanta el caballo, que aguanta la torre. Entonces, al hacer caballo por E6, las negras pues tienen que tomar una... No tienen la dama tocada. pero todo tienen que mal. tomar la decisión de que tras comer cómo voy a salvar el caballo de D5, el alfil de D6, la torre de A8. Bueno, todas no vas a salvarlas, desde luego. Comió. Comió E6, da por E6. Y bueno, las blancas creo que ya han obtenido una ventaja bastante importante, ¿no? Torre a E8 y dama por E5. De hecho, el blanco, si no me equivoco, pues tiene ahora mismo en el tablero 2 peones de más. Va a desaparecer uno, evidentemente. Y No, H2, va a desaparecer un peón.
pero aparte sus piezas apuntan, el rey del negro está bastante abierto. Y alguno me dirá, pero el rey del blanco también está abierto, Alfonso, porque le ha desaparecido un peón, el peón de H. Pero no es verdad, porque, como decíamos antes, cada que algo se va a ir, tienes que tener piezas que puedan amenazarlo. Entonces, el alfil de H2 no crea amenazas por sí mismo, y la dama no va a llegar con un H. Digamos que está cerca del rey, sí, no más que... ¿no? Claro. A ver, la amenaza más seria del negro es si alfil por C4 vale para algo. Exacto. Si alfil por C4 vale para algo, lo demás... Que es lo que debió calcular tal cuando estaba con los hipopótamos, ¿no? Porque la clave... No, le dejó el cálculo a los hipopótamos, ya te digo. O sea, alfil por C4, a mí así a simple vista se me ocurre que alfil por C4, dama de C5, alfil por F1 y torre de 7, la cuestión no me gusta de las negras. No he visto si hay algo mejor, pero... Sí, esta es muy divertida porque, dado la amenaza de mate en H7, tiene que hacer dama por D7, dama por D7 y torre por E4. Sí, claro. Y tiene la potra de que, o la suerte de que ataca el alfil de H4 y más o menos... Sobrevive, pues sí, porque no te comes ninguno de los alfiles ni... No del todo, pero... Sí, y entonces Mark nos indicará la variante... Hay una mejor que es. Maestro, indíquenos. Que es... Espera, por una posición... Alfil en E4. Sí, a torre. La F5 es correcta. Alfil por F1. Y... Bueno, torre de 7 no es mala, tampoco, porque ese final... Y quizás alfil por F6... Sí, alfil por F6. Claro. Es la que recomiendan. Torre por F6 y dama y se produce un cambio total de piezas y llegas a un final completo más, que además curiosamente es el mismo de la partida. Sí. Y bueno, es muy parecido al que se da en la partida. Dama por... tapa. F7. Y ahora una jugada fina que es dama C6, que ataca la torre y defiende el alfil. Pensaba simplemente en entrar en el final como en la partida, pero bueno, sí, esto mejor, claro. Ya metas torre de 7 por allí. Y los dos alfiles del negro atacados, ¿no? O sea, ahora mientras defiende la torre, pues me como... Ya digo, torre de 7 seguido de torre por H7 no es una tontería. También es otra amenaza. Sí, no es una tontería, ¿no? Esto... Tendría curiosidad por saber hasta dónde vio tal con los hipopótamos y demás, pero vio mucho, Sí, ¿tú crees que...? ¿Tú crees que no? Que no sé, yo ya... la intuición, ¿no? Yo creo que hizo callo por G7 por intuición y luego fue averiguando. Sí, probablemente a la jugada siguiente, mientras Kasipov debió pasar media hora pensando qué ha pasado, porque me han entregado una pieza, ¿no? Él fue averiguando en el tiempo del otro. Los grandes jugadores piensan en el tiempo de su rival, ¿no? Los jugadores flojos solo piensan en el suyo. Y los jugadores más flojos no piensan en ninguno. Es lo que me pasa a mí. Entonces, claro, ¿qué vas a hacer? Pues bueno, él jugó dama... Perdón, no, el caballo no, el caballo está muerto. Dama de 5, dama de 4. A simple vista amenazas dos alfiles otra vez. O sea, el negro parece que está animado y está en la partida. Pero bueno, aquí se va a producir un cambio de piezas. Dama H5, ¿no? Dama H5. Muy ingenioso, ¿no? Defiende el de H4, que era muy importante. Sí, y además viene un torre de 7 realmente nada deseñable. Bueno, pero dama por E4, ¿no? Sí, pero claro, eso deja en defensa otro alfil. Sí. Ahora... Esta jugada evita, hay que decir que evita torre de 7, ¿no? Torre de 7 ya no tiene ninguna gracia, ya no tiene ningún... No me hace nada. Claro. Y ahora podría comerse el alfil de H2 si quisiera. Ya, ¿no? Pero... Torre de 1 con la torre de 8 suelta... Claro, más tentador. Sí. Bueno, y luego parece ser que, según indicaron en la partida, era mejor torre D1. Pero bueno, torre H1 no es una mala jugada. Dama G6 jugó y acabó ganando un final, Sí. De hecho, no es una cosa extraña, le ocurría a menudo. En contra de la opinión de algún gran maestro, es un buen jugador de finales. H por... Sí, H por... ahora ayudándose en la táctica, hace como un peón por aquí. Sí, como el peón. Por F6 jaque. Rey G8. Torre por F6, torre por E8 perdía, por tanto... Torre por E8, torre por E8. Y rey por H2. Rey por H2 y bueno, digamos que... Vamos a ver, yo dejaría en que ganó este final con peón y más, tras muchas aventuras, ¿no? Lo de que no era un flojo jugador de finales, lo digo en relación a una vez que fue un torneo de Yugoslavia. Fue a jugar un torneo de Yugoslavia y a un joven gran maestro yugoslavo, ya tal, no era un joven de 20 años cuando fue a jugarlo. A un gran maestro yugoslavo le dijeron, bueno, viene, eres campeón del mundo, Mijail tal. ¿Qué opinas de él? Es un rival muy duro, ¿no? Te va a ser muy difícil jugar con él. Y él dijo, no creas. ¿Qué tal? Juega las aperturas como un gran maestro.
el medio juego lo juega mejor que cualquier gran maestro. Pero los finales los juega peor que los grandes maestros. No, aquí, cuando jugó con él la partida, le cambió todas las piezas y le ganó un final. Creo que leyó las declaraciones. Creo que llevó a sus oídos sí. Lo que opinaba el otro. Sí, evidentemente para llegar a campeón del mundo hay que ser bueno en las aventuras, bueno en medio juego y bueno en los finales y en todos lados, ¿no? O sea, cuando decimos que él es bueno en el medio juego, en la táctica y tal, queremos decir que no es que es bueno, no, que es buenísimo. Pero todas las demás partes del juego las domina a la perfección, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver ahora otra partida suya. Vamos a ver una partida... ¿La de Hedge o la de la de Hedge? No, la de Hedge, vamos a ver. La de Hedge tiene su gracia también. Sí, hay que decir que esta partida de Hedge del año 62, o sea, hemos ido un poco hacia atrás en el tiempo, antes del año 64, es una partida que no destaca por nada en particular, es una partida de una olimpiada, o sea, yo no la destacaría por nada más que por una cuestión. En el libro de ataque, que como digo, recomendaré siempre, es un libro que todo el mundo debería haber leído, de hecho voy a decir que yo lo leí en su día, lo he leído 2 o 3 veces ya, pero la primera vez que lo leí, me produjo tal impresión que en mi siguiente torneo entregué la dama en 3 partidas. Y ya digo que yo no entrego nunca, o sea, imaginaos la impresión que me causó el libro. Pues eso lo recomiendo. Eso sí, si tenéis apreciado vuestra dama, quizás pensáoslo. Pero bueno, pues esta partida en sí ocupa un capítulo solo dentro del libro, ella sola. Sí. Porque la parte final del libro está dividida en sacrificios de peón, salen algunos, sacrificios de pieza, salen muchas, sacrificios de torre, salen algunas, sacrificios de dama, también salen. Y hay un capítulo que pone sacrificios de todo. Y esta partida está en sacrificios de todo. Porque básicamente, en un momento u otro de la partida, pues tal sacrifica una pieza, otra, no sé qué, la dama, la otra, claro, va sacrificando todo. Esto me recuerda a otra frase de él, que cuando se sorprendían de que en cada jugada sacrificara algo, él añadía, sí, pero en cada jugada solo me pueden comer una. Claro, porque siempre tenía todas las piezas colgadas, ¿no? Bien, vamos a ver la partida, ¿no? Y a esta partida pasará esta, ya verás. D4, caballo F6, C4, E6, caballo F3, P6... Una defensa inmediata. ¿Quién diría que van a sacrificar las piezas, no? Sí, ¿no? Una variante tranquila. KF3 y alfil B4. Bueno. Sí. Claro, este es un orden de idea de dama, pero que llega en influencia. Hay que decir que mucha gente se confunde con los órdenes de influencia nomás. Yo he oído historias. Alfil G5, alfil B7. La variante está... Hoy en día no se juega tanto, pero en esa época estaba súper de moda. Bueno, son jugadores clásicos. Antes de mover los peones sacan los alfiles. Claro. Hoy día el ajedrez ha cambiado mucho. E3, ¿no? H6, alfil H4 y alfil por 3. Yo nunca defenderé una jugada como esta. Has puesto un alfil B4, espérate que te hagan A3, ¿no? Cámbialo cuando tengas una necesidad real de hacerlo. No cambies porque sí. Vale. A mí no me gusta. B3, B4... Hay miles de partidas, ¿eh? Sí, claro, sí. No pero sé. tú igualmente no lo harías. Imagínate, yo jugaba G5 con negros cuando jugaba la influencia, o sea... Vale. ¿D6? D6. Bueno, esta es la teoría clásica. Cuando tú cambias el alfil de casillas de un color, pones los peones en ese color, ¿no? Para crear una barrera para el alfil del rival. Exacto. Bueno, D6, caballo de 2... Esta jugada merece una pequeña explicación, porque parece rara, ¿no? Bueno, en la influencia se basa sobre todo en el control de la diagonal blanca. Y muy en particular de la casilla de 4. Entonces, si el blanco consigue dominar esa casilla, el negro no tendrá mucho contrajuego. Haría el alfil de B7, ¿no? Bastante. Claro, entonces no tendrá mucho contrajuego y la pareja de alfiles a largo plazo, cuando puedas desarrollar, pues se impondrá. Pero claro, necesitas controlar bien E4 y si puedes hacer hasta F3, E4 y avanzar. Sí, de hecho la siguiente jugada es F3. La idea de caballo de 2 es F3. Bueno, aquí Hedge pues pudo hacer muchas jugadas, pudo hacer dama E7, pudo hacer, bueno, C5 no sé yo, pero C5, E5, G5, varios planes ahí, ¿no? Un pequeñísimo apunte teórico, la más jugada es G5 y la razón es para que no vaya a F2 el alfil. Claro, para que pierda un tiempo si quiere ir a F2 más tarde, claro. Cuando va a F3, entonces lo estabilizas en G3, que no vaya a F2, que a veces está mejor. Pero digamos que esto es teoría moderna, ¿no? Sí, esto es ajedrez muy moderno. Y aquí dama E7 es Kasparov-Karpov, muchos años después. Claro. Y caballo C6 es la especialidad de Adams.
Claro. Y esta es la clásica, ¿no? Pero sería otra Bueno, teoría. el Hedge decidió... Había la teoría de entonces. Yo creo que estaba pensando entre C5 y C5, que son las jugadas que se juegan en la época, ¿no? C5... Sí, F5 porque F5 la hizo tal. F3 y dama E7. Un ajedrez clásico y normal. Dama E7, va poniendo las piezas en negro, tal juega E4. E4 no porque sí, sino porque amenazaba E por D y la dama Bueno, sí. come N3, ¿no? Y Bueno, básicamente... y entra en el plan también. Sí, básicamente él va a abrir las casillas negras para su alfil, ya que tiene una fila de casillas negras. Y también decir que en estas estructuras, cuando el negro va a desarrollar de caballo de 7, por ejemplo, el alfil se saca por aquí y muchas veces el caballo se le mejora vía F1 E3. Sí, con esto casillas es lo que dice F5, Mark, que es verdad, pero por favor, si pueden, enroquen primero. Enroquen, se pongan la torre ni uno y entonces hagan todo esto. Pero es un dogmático. Sí, sí, sí. Por favor, enroquen. Vale, pero algún día el caballo quiere ir a E3. Vale, ¿Correcto? se voy a explicar el torneo. Hedge no enrocó. Y así le fue. No enrocó porque está muy ocupado comiéndose las piezas que tal le Sí, entregaba. ese fue el problema real, ¿no? Ese fue el problema real. Pero a veces hay que ser... Porque tal juega alfil de 3. Sí. Perdón. No, Antes, si juego dos veces seguidas, quedamos seguro. Caballo de 7 7 y alfil de 3. Y aquí Hedge puede enrocar corto, puede enrocar largo. Y puede hacer lo que hizo. Su jugada fue una jugada realmente extraña. Como 50 años después de esta partida, yo leí en un libro de Rawson, ¿no?, que hablaba de las jugadas extrañas. Ajá. Caballo F8. Rawson decía en el libro, creo que ahora simplifica los capitales, que cuando una jugada te parece extraña, es mala. Sí, te pares y pienses. Ajá. Porque existe una alta probabilidad de que no solamente sea extraña, sino de que sea mala. Y de que a ti te parezca extraña porque intuitivamente es una jugada que no piensas. Entonces todas las jugadas que intuitivamente no piensas son jugadas que que tu intuición te ha dicho, oye, no hagas esta porque pasa algo. Te pasa algo. Entonces, a caballo F8 es una jugada antiintuitiva. Dices, no, caballo F8 no está bien, fila me impide el enroque corto, le pasa algo. Y claro, entonces digamos que es una jugada que no deberías hacer contra jugadores que tengan un sentido de intuición muy desarrollado. Y estamos hablando de tal. Claro. Se llama el plan C5 con negras. C5 en vez de caballo F8. Vale, C5 vale, con negras. esto me recordaría a lo que decía Mark, ¿no? Si un caballo blanco llegase a E3, ahora el blanco ha conquistado la casilla de 5. No solo F5, que sería controlable, sino de Entonces, si el caballo blanco llegase a E3, la casilla de 5 sería muy débil. En la parte buena de hacer C5 es que prácticamente ha eliminado un alfil de las blancas. Sí. Que bueno, que tendría que buscarse la vida vía 4, ¿no? Entonces, es un plan muy común en la ninfa-india. Pero, para jugar este plan, sería más adecuado para las negras tener su caballo en C6. De tal manera que el caballo pueda saltar a 5 y molestar sobre C4. Y que tocas directamente en D4, claro. Cosa que con el caballo de 7. Entonces, digamos que aunque no es una mala jugada, es una jugada que va en contra de tu anterior jugada, de caballo de 7. Entonces, o sacas las piezas tipo C5 y caballo C6, o las sacas tipo caballo 7 y C6. Y el peón se queda en casa. Claro. Digamos que esa sería la explicación, ¿no? Y un apunte más es que contra C5 el blanco no tiene por qué hacer caso. Yo aquí haría enroque. Y si el negro come dos veces en D4, caballo B3 y caballo por D4. Y realmente no has logrado gran cosa, ¿no? Y en cambio, como dices tú, si el caballo me molestara aquí, me haría... Te comería de caballo y te obligaría a hacer algo. Claro, me obligaría a cerrar, tal vez. Claro. Entonces, hombre, claro, viendo cómo le fue la partida, pues seguro que si se lo preguntan ahora diría que C5 la que quieras, hago la que quieras, menos la que hizo. Pero sí, pero esta hay que reconocer que tiene alguna... no parece tan mala, ¿no? Bueno, ir a no, cuidado, tiene sus virtudes, pero parece muy mala, pues llevas el caballo F8, quitas el enroque. Sí, durante una o dos jugadas... Claro, durante una o dos jugadas pueden pasar cosas. Y ese momento que te digo, mal, ¿tú quieres darle 2 jugadas de ventaja tal? No. Claro, ni 2, ni 1, ni media. Claro. Es una locura, ¿no? Entonces aquí tal, pues bueno, ve que su rival duda a la hora de enrocar y dice, pues no, tranquilo que no te vas a enrocar más. Y empieza a abrir el juego. C5, abrimos el juego. ¿Por qué? Porque mi rival está sin enrocar. Y tú dirás, pero tú también. No, pero yo juego primero. Sí. Bueno, B por C5 parece especialmente mala, incluso ataques tipo torre B1, alfil B5, dama 4. Casi siempre es mala, sí. Torre B1. Torre B1 y luego a casilla B5, a casilla 4, es un desastre de casillas blancas y... desastre por las casillas blancas, ¿sí? Entonces hay que convertir otro. Aquí, claro, si de por C5, pues dama por C5 y se queda más contento Hedge con su peón de más, ¿no? Pero recordemos qué ha pasado en la última jugada.
el caballo que defendía E5 ya no está. Entonces, si tú comes en E5, obligas a la dama a moverse. Y ahora vamos a atacar por las casillas blancas. Dama A4 jaque. Bien. Molestando al rival, sí. Aquí, claro, si el negro jugase caballo D7, caballo F de 7, que muy probablemente sea la mejor jugada, yo estoy convencido que Hedge pensó, sí, claro, esta será muy buena, pero a mí me van a meter alfil B5, no voy a enrocar por ninguno de los lados en toda la partida, y claro, cualquiera aguanta la partida aquí, ¿no? Quizás fue un error por parte de Hedge que jugó C6. Esta creo que es la mejor jugada. Pero venía esta, dices, ¿no? Sí, bueno, esta o alfil, no sé si alfil por F6 primero, porque contra esta igual hay E6. No estoy seguro del todo. No, A6 alfil por, ¿no? Vale, peón por dama, alfil por torre, dama por torre, sí, dama por torre. Dama por intermedia, ¿no? Y quedas con calidad de plano. Bueno, calidad por un peón... Tampoco estaría claro. Claro, no está nada claro, la verdad, porque tienes malos peones, Pero bueno, quiere decir que te molestan por las casillas blancas, con lo cual parece poco recomendable. Os aseguro que es la jugada correcta y la jugada que hace que el blanco solo tenga compensación. Tras C6, una jugada natural, la jugada que yo haría, la jugada que me parece más normal. O sea, digamos que se desató un infierno en la cabeza de Hedge, ¿no? Fue una pesadilla. El resto de la partida fue una pesadilla para él. Las blancas... Por cierto, Hedge, un fuerte gran maestro alemán, no era un jugador que pasaba por ahí. Hemos dicho que era una olimpiada, ¿no? O sea, claro, no... Yo no he jugado ninguna olimpiada, tú sí, pero... yo no he jugado ninguna. Claro, en Roque, ¿no? Seguramente Hedge contaba con que encima amenaza dama por C3. Sí, colocando dos piezas. Y eso con lo cual, por ejemplo, en Roque, olvídate, porque tienes dos piezas sueltas. Quizá pensó eso, pero... Piezas sueltas, ¿no? Claro, ¿qué es una pieza suelta? Tal tenía un sentido de la iniciativa que... Como dices, solo me pueden comer una, ¿no? Exacto. Y en Roque, ¿sí? En Roque. Y aquí Hedge no se atrevió a hacer dama por C3. Claro. Hizo caballo G6 para intentar enrocar. Hay que tener en cuenta que en bastantes variantes Hedge va a perder el alfil de B7, ¿no? Un caballo C4 está viniendo. Entonces, hacer dama por C3, pues no sé, por ejemplo, caballo C4, dama por torre a D1, es que creo que no hace falta ser tal. No, yo también. Caballo de 6 jaque y caballo por B7. Sí, no hace falta ser tal. Yo también que esta partida por ataque incluso, ¿no? Sí. Claro, no hace falta mucho... Pero hay un tema que tal tuvo que tener en cuenta, que es que, uno, dama por C3 toca muchas piezas, y dos, B5 atacando al caballo cuando esté en C4 son dobles. Sí, pero lo que tú me decías, atacar muchas piezas, si solo me va a comer una. ¿Qué más da? Como si me atacas tres. Solo te vas a comer una, ¿qué más da? Ya, pues no tiene... Por ejemplo, mira, un pequeño análisis muy corto, ¿eh? Si dama por, caballo C4, ¿sí? amenaza al doble, y en lugar de comer el alfil que viene torre de 1 y caballo B5, ¿no? Esta podría ser crítica, ¿no? Pero falla, porque jaque. Bueno, rey parece fix. Si rey E7, caballo F5. Madre mía, rey D7, va. Aquí. Entonces está. El alfil de D3 es inmune por torre de 1, te convenciste, claro, pero... y jaque. Y aquí he parado de analizar. Yo pues creo que has para analizar más tarde que tal. Sí, igual paró él antes. Sí, él paró antes, seguramente. Ya hacía rato que decía 1-0. Bueno, mi análisis podría seguir rey E7, E5 y no hay dama por E5 por torre 1. Cuidado con dama E4. Sí, pero te cambio damas, recupero la pieza y torres al centro y con estos alfiles. No sé si eres consciente de que tal hubiese jugado torre de 1. No sé si eres consciente de ello, ¿no? Hubiese jugado torre de 1 y luego te habría hecho torre C1 y te hubiese pillado... Que no me cambien damas, ¿no? No, bueno, simplemente yo creo que un jugador de este tipo... Ah, bueno, hay dama B4 también. Hay que ser fino, ¿no? Hay que ser fino. Pero bueno, un jugador de este estilo y en una posición así, esto lo debe calificar como mate. Sí. Mate, ¿no? O sea, ¿esta posición qué es? No, esto es mate. Pero a todo esto, estaba pensando... Ah, bueno, el alfil está en 3, no, si le da por B5 haría, porque si el alfil no está en D3 tienes torres de 1 jaque, claro. Ah, pero está en D3, sí. Ah, pero una posición, un infierno a la posición, ¿no? Rey C7, alfil G3 no lo hemos dicho, pero el rey no encuentra refugio. Incluso cambiando además la posición del negro está perdida, o sea, sí. La posición del negro es una pesadilla. Eso contaba. O sea, que dama por C3, no sí, sé... acabamos descartando y vamos a hacer una jugada que sea útil realmente, ¿no? Que entonces, decide atacar un alfil... Y enrocar, ¿no? Claro, de tal manera que el logro enrocar a la siguiente. Inocente, ¿no? O sea, se pensaba que se iba a enrocar el tío.
Claro, no le van a dar un momento de respiro. Cuando tienes al rey de tu rival atrapado en el centro, has de atacarlo una y otra vez y pidiendo que se enroque. Por lo tanto, sin más dilación, caballo C4. Ahora hay que decir que la dama negra debe impedir caballo de 6. Si caballo de 6 es jugada, se acabó la partida. Exacto. Vale. Dama de 6, ¿no? Dama de 6. Dama de 7 parece peor por el 5, ¿no? Parece mala, parece especialmente mala. Y bueno, si ahora tal hace cualquier jugada de retirar el alfil, Hedge se enrocará, bueno, jugará B5, que incluso gana. Yo creo que se enrocará, por cierto. Y se habrá liberado. Entonces sí. hay que seguir invirtiendo en la posición, ¿no? Hay que seguir invirtiendo en la posición. El rey de las negras no puede llegar a la seguridad del enroque. Hay que seguir atacándole. Bueno, Marc, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo atacamos más? E5. E5, hay que abrir la columna central, ¿no? Toco un caballo, amenazo caballo de 6, por tanto tiene que hacer la jugada. Supongo que no sé, caballo por H4 se me ocurre, pero es que también veo un detalle táctico, que es que la dama de A4 indirectamente puede defender H4, entonces si caballo H4, pues no sé, caballo de 6. simplemente caballo de 6 y dama por parece un paseo, ¿no? Sí, sí. Entonces claro, no es una jugada posible. Entonces no podemos hacerlo así. No se me ocurre cómo podemos evitar que me hagan caballo de 6 jaque. Entonces Hedge creo que tomó una decisión pensando, bueno, me voy a comer el alfil, ¿sí? Pero te puedo amenazar el caballo. Y si haces caballo de 6, te entregaré la dama, que será un cambio. Entonces podemos hacer B5, ¿no? Claro, si caballo de 6 jaque, dama por D6. E por D6 y B por A4. Y el final de partida, ¿no? Final de partida. Claro. Entonces, tal tiene colocadas un alfil, un caballo y una dama. Sí. La posición me parece preocupante. O sea, me parece preocupante. Tú estarías sudando la gota gorda. B5 está acabando el vale. Vale. B5 es la que se produce. Sí, B5. Entonces, claro, la posición me parece preocupante. Yo tengo 3 piezas amenazadas y mi rival, una. Entonces, pero una es la dama, o sea. Sí, aquí se pregunta. La dama es la pieza más importante, es la pieza con la que has de tener cuidado siempre, ¿no? Bueno, o al menos yo tendría cuidado. Parece que tal no es la misma opinión que yo, ¿no? Como digo, la partida sale con el título Sacrificio de todo. Entonces no se llama Sacrificio de todo por casualidad. Entonces aquí tal, pues nada, Marc nos contará lo que pasó, ¿no? En esa posición, pues entregó la dama, claro. Jugó por F6 y digamos que tras hacer esta jugada se llevó una sorpresa, ¿no? ¿Una sorpresa? Sí, tal se llevó una sorpresa. ¿Hay una anécdota aquí? Sí, aquí hay una pequeña anécdota. Digamos que tal acaba de realizar el por F6. Ah, perdona, sí, lo de Naidor, dices. Sí, efectivamente. Cuéntalo, perdona. Tal acaba de realizar el por F6, apenas el reloj. Naidor está mirando la partida, ve por F6, se acerca y le besa en la cabeza, tal. Naidor puedo contar, Naidor era muy... Claro, vio una jugada de tal belleza como es por F6 y no pudo resistir la tentación, le dio un beso en la cabeza darle y lo felicitó, porque ¿cómo es posible, no? ¿Qué tipo de jugada es esta? Probablemente no pudo resistirlo, ¿no? Claro, y bueno, pues ahora en ese momento yo tengo que dar variantes de esto. Sí. Yo te ayudo. Sinceramente, y yo te digo, digo, ¿y qué variante que se dé, no? O sea, todas van a empezar con peón por dama, ¿verdad? Sí. Todas van a empezar así. Sí, no, hay que hacerlas. Vale. Y F por G7. F por G7 también van a empezar así. Si enroque largo fuera legal, Hedge habría tardado menos de un segundo en hacerla. Sí. Si fuera legal, pero desafortunadamente para él no lo es. ¿Tú crees que tal calculó todo o vio un par de temas? Porque los temas son que no te puedes enrocar largo, ni corto, por cierto. Torre G1. Que viene torre 1, que toco la torre. Y el tema de un hipotético alfil F5 que en la partida acaba sucediendo. Bueno, sí, no es que acabe sucediendo, sino que sucede la jugada siguiente. Pero creo que se empapó de esos temas o vio todo. Bueno, hasta el final. realmente es muy concreto este cálculo. Digamos que torre G8 es una jugada prácticamente forzada. Es forzada, sí, sí. Lo comprobamos. Bueno, yo creo que tal simplemente por una vez en su vida llevaba paracaídas. ¿Qué quiere decir? Ya paracaídas es una partida de ajedrez. Pues significa tener una protección, ¿no? Significa que no estás saltando al vacío. Sí. Entonces, el paracaídas de tal era simplemente torre 1. Recuperando a... Si la cosa sale mal, tienes calidad de menos, pero hombre, a mí el peón de A4, el de A7, el de C5 y el de C6 no me inspira mucha confianza. Ya, te verías activo, ¿no? Claro, digamos que el alfil suelto. Entonces llevaba, digamos, un paracaídas de este estilo, ¿no?
No sé exactamente si el híbrido debe empezar con alfil por G6 y torre de 1 o algo parecido, ¿no? Para que no te coman el Sí, aunque aún así, torre por E6, caballo por y caballo por, parece jugable, por la calidad, parece perfectamente jugable. Entonces yo este paracaídas, pero claro, evidentemente tenía un bombazo preparado. Y el bombazo preparado, bueno, lo tenía preparado él, ¿no? Porque yo veo alfil F5 y me quedo pensando, madre mía, pero ¿qué tipo de jugada es era esta? posible. Claro, la base de esta jugada, en el fondo es sencilla. Un doble en D6, Claro. ¿no? De caballos y de comer. Varias cosas. Primero, caballo de 6, de ser jugada ahora mismo, si quitamos la dama del tablero, caballo de 6 es mate. Sí. Si quitamos la dama del tablero, torre 1 es mate. Bueno, caballo 7 no la considero una jugada de ajedrez, ¿no? No. Entonces, digamos que la dama tiene que tomar una decisión bastante dura. Ujú. No puede escaparse por la columna porque le dan más de un caballo de 6 y no puede escaparse por D5 por torre 1 mate. No hay casillas que defiendan Claro. D6, ¿no? Porque ¿Qué? todas las controlan. Bueno, tienes que... D6. No, tienes D5. No puedes defender Bueno, perdón. E1 y D6 a la vez. Solo hay una casilla en el tablero... Hay 3 casillas en el tablero que defienden esas 2 casillas. Son E7, E6 y E5. Están las 3 controladas. Entonces, por lo tanto, bueno, no puedes comer el caballo C4 porque torre 1 es mate. Entonces, ¿qué vas a hacer? Dama de 5 también, torre 1. Dama de 5, torre 1. ¿Qué vas a hacer? Pues bueno, solo puedes hacer comerte el alfil. No, el otro alfil, según. No, pero eso puede ser un momento, Ah, poco a poco. Pero claro, si te comes el alfil, ¿qué pasa? Pues porque te comen la dama, ¿no? ¿Qué va a pasar? Caballo de 6, rey de 7 es única jugada legal y cae por F5. Y claro, esto parece una pesadilla. ¿Qué opinas de este final? ¿Cómo, no? Sí. ¿Cómo? Pues yo no. Ah, Pero un yo jaque, creo que te pero- das un jaque en algún lado. Es que vas a perder un tiempo en hacer torre por G7. Sí, Es que es un tiempo importante, ¿no? Porque te voy a coger la columna de D, claro. te vas a ir a G7, supongo, Sí, te comeré, y cuando comas en G7 te comeré la columna D. claro. Tienes un alfil maravilloso, ¿no? El alfil de D7. Claro. Las negras disponen de un plan de más, lo cual no es una alegría. No, con estos doblados. Estos De hecho, si doblados, pudiese estos quitarse aislados, el peón de C6 estaría más contento. Bastante mal. Claro, no, la posición del negro es un desastre. Entonces, G decide tirar por el camino del medio, que es que si no puedo mover la dama a un sitio, no puedo mover la otra, y no puedo mover la otro lado, pues no la movemos. Me la coma, ¿no? Claro. Por lo cual, tal, ya hemos ya sacrificado a la dama, está sacrificando 2 piezas a la vez, el alfil lo llevaba sacrificado 2 horas. Y bueno, la partida continúa con caballo por H4, Alfil por E6. alfil por E6, F por E6, caballo de 6 jaque, y claro, las blancas recuperan sus piezas además con una ventaja evidente, ¿no? Los peones del negro son una porquería. Claro. ¿Sí? Alfonso, cuando tenías todavía la dama en E6, antes de empezar los cambios, comenta yo, dama C4, dama por C4, torre 1, ¿Sí? dama Ah, dame 6 de vuelta, supongo. y sí, Bueno, si con dame 6 de vuelta, por ejemplo, así a simple vista, se me ocurre, por ejemplo, ya siguiendo en el espíritu de tal, seguir entregando. O sea, Torre por E6. no comer de alfil, sino comer de torre, Claro. F por E6, alfil por G6. Ya te has contagiado, ¿eh? Rey Claro. de 7. No, esto es como una bicicleta, no se olvida, ¿sabes? Y ahora simplemente, pues pasamos a lo posicional. Alfil F6. Alfil F6. Bueno, torre de 1 no era Tampoco mala, está mal. no era mala, ¿eh? Torre de 1. Pero es que este peonazo de G7 es una... Claro, máquina. 10 calidad de menos, sí, pero... Es que no me preocupa mucho hacer alfil H7 o alfil F7 a la siguiente. Creo que voy a seguir jugando, ¿no? Creo que voy a... Bueno, yo creo que el plan es G4, H4, G5, H5, H6, H7. H7. Sí. Lo de cambiar el alfil por la torre tampoco te preocupa No, demasiado. no. Claro. Por supuesto, tal, tenía todo esto controlado a la perfección. No... Yo lo único que hago es reducir sus jugadas. O sea, Modestamente. no, me parece que el compañero pensaba tomar de alfil en vez de torre, No, entonces la cosa cambiaba. claro, así Claro, es claro. diferente. Entonces, bueno, G comió en H4, alfil por E6, F por E6, caballo de 6 jaque, rey de 7 jugó, es que no recuerdo ahora si es rey de 7, ¿no? Es Es 7, ah, es 7. Sí, no sé. Sí, porque rey de 7 es peor porque cae por 5 encima es su jaque. Ah, no, perdona, no fue así, no fue así. ¿Ah? Bueno, esto sería muy ventajoso. Claro, que el claro. caballo sale. No, hizo una... Es Más verdad, sí, ingeniosa, sí. una fila 6. Correcto.
intentó todavía durante una jugada ganar pieza. Y ese tipo de finales son muy malos. Sí, es verdad. Entonces dijo, Eso no recordaba exactamente. Pero que parece que gane. sí, pero tenemos un jaque y una jugada intermedia, otra jugada intermedia, ¿no? Una vez más una jugada intermedia que implica, bueno, un pseudo sacrificio, supongo que es lo que llamaremos, porque no es un sacrificio en sí. No. Bueno, si ahora movemos el alfil perdemos el caballo, si movemos el caballo perdemos la torre. Sí. Entonces, en la perspectiva de perder algo, vamos a despejar, a ver qué pasa. Pasa que te quedan 2 piezas atacadas. Y Claro, pero al mover una pieza, tapamos la torre. Claro, esto tuvo que verlo desde hace mucho. Y claro, la verdad, este final es un auténtico drama. De hecho, es un final tan dramático que Hege, pocas jugadas después, devolvió el peón simplemente para ver si podía mover el rey, ¿no? Sí. Lo seguimos un poco hasta Sí. que quede claro, ¿no? Jugó rey por D6, en lugar de cambiar a los filos. Encima, prefirió hay que perder un tiempo en comer en G7, como íbamos diciendo, ¿no? G7 y G3. G3, envía el caballo hacia atrás. Y aquí, si nos paramos un momento a pensar, el león tiene peón de más. Sí, claro, pero ¿cuál es? ¿El de C6 o el de C5? O el de A4. O el de A4. Yo, el tema de los peones de más, hablando en serio, o sea, yo me lo planteo de una manera. ¿De qué te sirve tener peones de más? Para eventualmente coronarlos, ¿no? Supongo que piensas en Eventualmente coronarlos. Entonces, ¿quién tiene más posibilidades de coronar en esta posición? Pues el que consiga crear un peón pasado de manera más sencilla. Y hombre, mirando el tablero, yo veo más posibilidades de crear un peón pasado en el flanco de rey que no en el de el dama. blanco que otra vez. Claro. Entonces, la única utilidad de tener peones de más realmente es coronarlos. Un peón que no corona realmente no cumple una función determinada. Ya. Claro. Sí, sí, sí. Y a todo esto se le añade que el rey negro no está en su sitio más glorioso, digamos, ¿no? Porque vienen las torres a por él. Lo cual, como iba diciendo, jugando contra tal es una alegría. Tener el rey en el centro. Sí. Bueno, la partida, la verdad, tras G3, pues La cortamos un poco, ¿no? sí, sí. El negro simplemente retiró el caballo, ¿no? Caballo F5, torre a B1. Torre a B1. B1, sí. B1, Para sí, penetrar en B7, el sí. ¿no? Ahí, aquí es cuando ya empezó a devolver. No, hizo esta para que la Sí. torre de G7 evita la torre B7. Claro, pero ahora tu rey está francamente inseguro. Torre F de 1 jaque y aquí no sabe dónde poner el rey. Claro. Bueno, A C7 no puede por torre B7, lo tuvo que poner aquí, en B7. feísima posición de rey, ¿no? Pero no hay nada directo, ¿no? Porque a torre B7 rey Pero F8. el problema es que, por ejemplo, si no encuentro nadie y juego rey F2, ¿qué vas a hacer tú? Es que, ¿qué vas a hacer? La hizo, pero, Claro. pero dio un jaque primero, que me parece Torre curioso. 1. Jaque, volvió aquí y rey F2. Rey F2. Bueno, es que realmente, Prepara G4 sin que esté clavado. digamos pero- que es una jugada que tiene una idea un tanto maléfica, ¿no? Claro, tu jugada natural se lleva una torre a la cruz, una torre 7, pero entonces te volvería a dejar. Y ya no tendría G7. Ya para tendría el rey 7. Correcto. O sea, tiene una maldad, ¿no? Ahí preparada. Como casi siempre, ¿no? Sí, no. Y aquí es cuando tú mencionas que en un momento te suena que devolvió un peón, es aquí, para Sí, tener C4, C5 pero para claro, el rey. cuando haces esto ya es una demostración de que tienes, pasas de decir, es que, bueno, no estoy donde más, o sea, no tengo nada absolutamente, ¿no? Y creo que Tengo con todo. C4 Mal. la cuestión del negro simplemente es perdona. Bueno, hizo G4 primero, ¿eh? Pero... Ah, sí, perdón, pero bueno, es una cuestión perdedora, no tiene ninguna Sí, gracia. sí, estructura de menos, rey mal... Hace contra caballo. Hace Una cosa más, al hacer esto, la debilidad del peón de A4 se ha agudizado. O sea, es más fácil incluso llegar, bueno, también torre 4. Torre B4 también. Torre 4 es una amenaza nueva, o sea, realmente el negro está muy perdido, bueno, está muy frío. Perdido es una palabra muy fuerte, ¿no? De hecho, bueno, G4, yo ni siquiera estoy seguro de que sea. De que haga falta, igual al Claro, flipor. al flipor me parece suficiente, ¿no? Y bueno, esta es la partida que sale como sacrificio de todo, ¿no? Bueno, antes de pasar a otra partida, que ahora pasemos a la que oficialmente se conoce como la última partida de tal, una de otras que se me ha pasado, ¿no? Tal, hay que decir que aparte de un gran jugador de ajedrez, bueno, en la URSS todos tenían una profesión aparte de ser jugadores de ajedrez. Entonces la profesión de tal era la de profesor de literatura. Entonces, recién coronado campeón del mundo, tal fue al instituto a dar la clase, la primera clase que daba en el instituto, y bueno, no conocía a los alumnos y fue allí y empezó a... Todos le felicitaron, felicidades campeón, tal, y empieza la clase. Entonces llama a un alumno a la pizarra y mira y ve que al fondo de la sala ve un tablero en unos pupitres. Ya, mira. Ahí con una posición pues dice,
estos chicos me han puesto un tablero de ajedrez para homenajearme, como soy el campeón del mundo, ¿no? Entonces se gira y empieza a hablar con el alumno que está en la pizarra, se gira otra vez y ve que la posición del tablero ha cambiado. Y piensa que sinvergüenzas, ni homenaje ni nada, lo que están haciendo es jugar una partida en mitad de clase, ¿no? Claro. Entonces, bueno, acaba la clase y le dice, no, ustedes dos quédense. Se quedan los dos y les abronca, le dice, muy mal, es una vergüenza, dice, en clase aquí se viene a aprender literatura y no a jugar ajedrez. Eso, para eso están los ratos libres, ¿no? Entonces uno de los jugadores se va avergonzado, pero el otro, que tiene un poco más de cara y de empuje, le dice, pero maestro, ¿me puede dar un autógrafo? Y tal, le dio el autógrafo. En el autógrafo ponía exactamente novio maten 3 en su clase de literatura. O sea, desde el fondo de la sala había visto que el jugador había fallado un mate. No perdía detalle, ¿no? A la que vio en tablero. Sí. Bien, oficialmente esta, ya digo, como digo, la partida que veremos ahora se conoce como la última partida de tal. Se jugó en Barcelona, curiosamente. Torneo en Barcelona en el que yo, siendo un niño, fui a ver... Iba a decir, Martín dentro de este torneo, ¿no, Marc? Sí, correcto. Un torneo en el que, bueno, no es que fuera cada día, pero iba a menudo a ver las partidas, y en una de esas rondas nos pusimos a analizar varios jugadores jóvenes con un boletín del torneo que había ahí, las partidas, ¿no? Y estábamos mirando una partida de tal y apareció tal. Vio que la partida que mirábamos era suya y se puso a analizar con nosotros. Su partida con Rivas, si no recuerdo mal. Partida con Rivas, muy bien. Sí. Y me pareció de una cercanía humana, ¿no? Que me parece difícil que otros campeones mundiales hicieran lo mismo. Sí, estamos hablando del año 92, hace mucho tiempo, pero tal, en su último torneo que jugó antes de morir, en este torneo de partidas lentas, ya digo, se acercó unos chavales a ayudarles a analizar la partida. A mí me resulta cuanto menos curioso. No imagino a los campeones de hoy día hacer algo así. No me los imagino, la verdad. Bueno, no, era un tío muy cercano, ¿no? Antes de la partida hay que decir que tal ya se encuentra enfermo, ¿no? Está jugando el torneo mal, lleva -1. Las últimas partidas ha ido ofreciendo tablas en medio juego. Y le toca al campeón del mundo juvenil, a Copia. Y antes de empezar la partida parece ser que tal le dijo que si no le importaba, que como estaba medio enfermo, si quería hacer tablas. Y a Copia le dijo que no, que él quería jugar. Bueno, pues tal enfermo, pues eligió a la última partida de su vida, ¿no? Vamos a verla. E4. Bueno, jugar con un señor mayor, la isla siciliana, ¿no? Esta gente en táctica se despista enseguida. No creo que pensara eso a Copia. ¿No crees? Caballo C3, caballo C6. Alfil B5 y D6. A Rosolimo, sí. Rosolimo, que D6, realmente extraña jugada, ¿no? No es la más principal, pero bueno. O sea, si esto hubiese sido una variante un jaque en B5, nadie haría caballo C6 en sano juicio, ¿no? Claro. Curiosamente, por lo tanto, no me gusta D6 por el mismo motivo, ¿no? Porque como nadie daría contra... Sí, me parece que te han engañado, ¿no? Sí. D6, enroque y alfil D7. Sí. Como pregunto, ¿no? Si quieres hacer alfil D7, ¿por qué no lo has hecho antes? Bueno, es que quiere la pareja de alfiles, quiere hacer A6 y que le cedan sí, pero claro, tú no vas a tener, ¿no? Torre 1, esta jugada tiene mucha lógica, busca la excavatoria del alfil en F1, ¿no? F6, C3, todo esto es teórico, quiere el centro, A6, y ahora tras hacer torre 1, pues alfil F1 parece la jugada automática. Digamos que torre 1 permite alfil F1, pero es que C3 permite alfil C2. Entonces, bueno, ya que te han permitido la oportunidad de, durante una jugada más, conservar el alfil en B5, pues eliges llevarlo a... Bueno, estilo español, ¿no? Sí, alfil C1, alfil C2 sea perfectamente posible. Alfil C1, Alfil C1 posible. C4. Se anticipa de 4, ¿no? Sí, muy agresivo, ¿no? Ya digo que acopian... Yo creo que quiso aprovecharse un poco de la debilidad de su rival, ¿no? De que su rival estaba enfermo, dijo, bueno... Acopian, digamos, que si ganara esta partida podía obtener el primer puesto del torneo. D4 igualmente. Tal no va a dejar de abrir el centro lo antes posible, su estilo, no tenía otro, ¿no? Por Entonces, ese peón, ¿es necesario comérselo ya o lo podemos dejar uno? No, ¿Qué más da? Vamos a desarrollar las piezas, ¿no? Sí. Eso. Da por D3, porque es que si no podía desarrollar el caballo. Alfil D7.
y alfil por F6. Una jugada curiosa, pero se aprovecha de que el alfil está en el 7. Sí. En este momento las negras solo pueden comer con el peón de G. Sí. Porque no pueden comer con el alfil porque habría dado por F6, claro. Entonces sirve para doblar peones y digamos que animar al negro a que no se enroque corto. A tal siempre le gustó animar a que su rival no se enrocase, animarlo, dejarlo durante Darle motivos. sí, que se quedase con el rey en el centro unas cuantas jugadas, que luego lo tratará bien, ¿no? Entonces, C4 creo, ¿no? no, alfil por F6 primero. Ah, el C4. Sí, No alfil recordaba por el F6 orden, ¿no? y C4. Bien, elimina los alfiles y ahora se dirigirá con un caballo a D4 y con el otro a C3, dominando el centro. Es lo que decíamos, ¿no? A él siempre le gustó dominar el centro y no va a cambiar en su última partida. Que no sabe Bueno, él no sabe, no, no. pero sí que en su última partida que no va a cambiar el estilo, no va. No. Justo el día que descubrió que era un magnífico jugador posicional, se murió, ¿no? No es eso. No sé, No es eso. Entró de corto corto y caballo C3. y cae C3. Posición de lucha de caballos contra alfiles muy interesante, ¿no? Sí, F3 y Rh8, muy buena jugada. De hecho, Acopian está jugando magníficamente, ¿no? A mí, sinceramente, me gusta más la cuestión de las negras, ¿no? Creo que. G8 a la torre, ¿no? Claro, G8 a la torre. Luego podrás hacer rupturas tipo P5, F5. Tiene mucho sentido el juego del negro. A mí me pasa una cosa, es que por un lado me gusta el negro, pero por otro simpatizo con el blanco. No porque sea tal, pero por esta filosofía de Porque los... se sale un poco de lo lógico, de lo normal, Sí. ¿eh? Estás conteniendo tanto F5 como D5, entonces los alfiles Sí, son... pero no acabas de contenerlas. Porque, Son por ejemplo, buenos con jugadas, potencialmente, ¿no? jugadas tipo B5, que te dejan todo el centro, ¿sabes? Todo el centro libre. Bueno, pero intentaré evitar recibirlo. Que muchas veces la haces hasta entregando un peón, ¿no? Que juegas como B5, bueno, torre a D1, torre G8, Todo al centro y la torre. dama E3, dama F8. El negro no tiene ninguna prisa, o sea, simplemente movilizará todas sus piezas y luego empezará a jugar. Fíjate que tal no hace las jugadas, porque sí, dama E3 tiene esta idea. ¿Ah? Pues, por ejemplo, si torre C8, que es muy natural, caballo de 5. Claro, el alfil de 7 está El suelto. alfil de 7 está suelto en caso de E por, hay un doble ataque a las dos piezas muy bien. y se queda el blanco Sí, no muy he bien. visto el detalle. No, por otro lado, en los erizos estos detalles de caballo de 5 se acostumbran a pasar, ¿no? Sí. Claro, Y el caballo quiere cambiar el alfil seguido de dama F4 y el peón de Claro. muy débil. Ujú. O sea, Curioso. Pero la jugada que hace Aronian evita esto. Digo, Acopian, perdón, Acopian. Aronian es mucho más joven. Bueno, no lo evita, pero permite alfil de 8. En caso de Ah, caballo calle 5, alfil de 8, y no ya deberás retroceder con el caballo, claro, claro. y no es lo que quieres. Retroceder. Vale, perfecto, gracias. Pero bueno, el juego cayó de 4. Sí. Esta jugada le permite cambiar uno de los alfiles en... Claro, Sí, muy bien, alfil de 7 es una jugada ya fea, ¿no? Dame está en F8, perdón. Ah, sí, ya la cosa. La F8, caballo de 4, torre C8. F4. Como decimos, no va a dudar en dominar el centro. Es una jugada difícil, a mí me parece una jugada complicada. ¿Por qué? Porque estamos abriendo un poco la posición central. Hemos abierto una diagonal tremenda entre A7 y G1, donde pasa un aire terrorífico, ¿no? Que habría jugado Rey H1 antes de cualquier situación, antes de hacer algo así. Yo no lo veo mal porque podrá defender la segunda fila con una torre, ¿sabes? Pero ¿tanto te molestaba hacer Rey H1? Dejar el Rey en H1, ¿sabes? Ya, no, también. De hecho, hay que decir que es probable que fuera incluso en el orden. Alfil de 7, toca sobre C4, B3. B3 y alfil de 8. Una jugada muy fuerte, la verdad. Acopian está jugando magníficamente. Se dirige a alfil de 6. Con una clavada desagradable. Claro, con una... Por eso hablabas de RH1. Claro, ¿no? antes de abrir, ¿no? Pero aquí sacó el caballo F3. KF3, que evita alfil de 6. Y abre la columna de D para... Pero permite la ruptura temática B5. ¿Te has fijado que el negro no está haciendo nunca dama G7 porque luego el D6 estaría suelto? Claro. Amenazaría mate, pero Sí, no se lo evita. pero aparte G3 sería una jugada útil, o torre de 2, cualquiera de las dos sería una jugada útil. O sea, la peor de las dos sería una jugada útil. Entonces haremos la mejor, ¿no? Y claro, y realmente no habrías obtenido un gran rédito de dama G7. Le habrías apartado la defensa del centro. Y llegados a este punto, pues yo creo que el juego de Acopian es magnífico y es posible que esté incluso en ventaja B5. Pero su blanco de dama se ha debilitado de manera radical. Y tal tenía una virtud, que no solo era muy fuerte en ataque, era muy fuerte en el cálculo en general. Y una de sus especialidades era permitir al rival crear una combinación ganadora en su mente. Y refutarla. Y refutarla, ¿no?
Sí, y es se verdad. dirige directamente al tema, ¿no? Como hemos dicho, bueno, Dama a 7 jugó. sí, juega dama 7 para comerse el peón de a6, lo cual obliga a su rival prácticamente a crear un ataque ganador directo, ¿no? Porque le falta un peón. Le toca al alfil, Sí, lo retiró. bueno, primero hay que buscarle una no, casilla, hizo alfil c7. Sí, sí. Dama por a6, b por c4, y aunque no hemos ganado un peón, hemos ganado prácticamente dos damas. B4, ¿no? O sea, el negro, si no hace nada, va a sufrir un b5, b6, b7, b8. Sí. Sean para él, y el peón de reserva por si acaso. Digamos que si la dama estuviera en zona natural, en el Sí, 2, por ejemplo. pues habríamos una partida ganada, casi, Claro. ¿no? Habríamos, o sea, con la dama en el 2 habríamos una partida ganada. Pero bueno, Akopian tiene mucho contrajuego porque tiene ataque en el flanco de rey. El flanco de rey de tal está muy débil. Sí, hay varios temas. Pasar la dama, D5. hacer D5 y que el alfil de C7 Este toque en F4. es el momento en que yo diría, bueno, una persona normal, bueno, pues, ¿qué hace decirlo? En su sano juicio haría E5, bloquearía los alfiles, Pero es que le tocan este. Dama por B4. sí, suena. pero Y ha sido muy astuto a Copias de no hacer nunca dama G7, porque le está dando aún autoridad. así yo sospecho que 5, bueno, de hecho, no solo lo sospecho, sino que además lo sé. Que es la jugada. Sí, ¿no? es la jugada. Hay que evitar que los alfiles se activen, ¿no? E5, por ejemplo, F por E5, cae por E5, crea amenazas sobre F7, y si tú nunca cambiar el alfil de casillas negras, es posible No. que... Perdona que te interrumpa. Ah. Jugó dama G7 Ah, y luego vale. D5. Vale. Jugó dama G7, perdón, ya me extrañaba G3 y D5. Y El peón aquí, de B4 no está. es lo que te decía, E5. E5 es la jugada. Vale, sí, sí. Y es una jugada prácticamente única, a menos que seas un genio de la táctica y que veas alguna maravilla. Bueno, estamos hablando de tal, o sea que se comió el peón y se olvidó del 5, ¿no? Esta jugada, en el fondo, es dudosa, ¿no? Pero como decía tal, como era sobre las jugadas dudosas, es sobre las entregas. Ah, hay entregas buenas, malas y las mías, ¿no? ¿Te refieres a esta frase? Bueno, no, Martín, hay entregas buenas y entregas mías. O Sí, sea, las mías, sí, sí, las las malas malas no las las contemplaba. incluía. O sea, no... No iban aparte, Claro, ¿no? sí, las incluían las suyas. O sea, E por D5. Y viese por D5 y dices, pero madre mía, pero este hombre que No, quiere. el 5 era mejor, Claro. según creo. Pero Alfil por F4. está arriesgando mucho. Claro, yo llegados a este punto, estoy a punto de echarme a llorar con negras. Digo, con blancas. Blancas. Con blancas. O sea, solo me plantearía si caballo E2 o caballo E4. Caballo E4 no me gusta por F5. Ujú. ¿Cuál de las dos me salva de que me den mate directamente? Es lo que pasa en mi planteamiento. Sí. No, mi cabeza, ¿no? ¿Cómo evito el mate? Con caballo E2, caballo E4. Él dijo, no, vamos a tirar por la vía en medio otra vez. Rey F2. El F2 es provocativa a tope, ¿no? Hazme alfil por G3, por favor, ¿no? Pero fíjate, yo creo que él ha visto o ha pensado, dice, si me entregan, que es tentador y es la primera que uno piensa, Rey E2. si me entregan peón por, dama por, rey E2, y la dama de A6, que parece alejada, toca F6. O sea, Bueno, en este caso sería Rey E3, entonces. no, rey E2 está bien también. Rey E2. Y si dama G2, rey E3. Ah, Rey E3, así, vale. Y no pasa nada. O al revés, creo que las dos eran buenas. Pero que nunca hay peón por abriendo la columna E, porque entonces llega el blanco antes. Con dama G3. Curioso. Que parecía claro. que no hacía nada, pero... La dama está jugando desde A6. Claro, y ayuda a defender muy bien y ataca ella. Y aún vamos a atacar con pieza de más encima, ¿no? Claro. Yo creo que contaba con que la dama le estaba ayudando, ¿no? De hecho, en la partida es la Sí. clave. Sí, la dama Suerte de ella, ¿no? cumple una labor en la partida tremenda, ¿no? Entonces, claro, Pero te juro que rey F2 no se te ocurre. no sería ni candidato en mi cabeza. yo creo. Piensa un momento, ¿por qué vas a hacer rey Antes F2 rey H1. habiendo rey H1 que contra alfil por G3 juegas torre G1? Claro. Aunque de todas formas no es fácil, ¿eh? Porque torre G1 ya marcha 6. O sea, Sí, es, sí. es todo es... Sí, sí. Pero claro, estamos hablando de jugadas que van por un pelo, van... Y en el cálculo concreto, estás jugando contra tal. Claro, rey F2. Era cálculo que alfil por G3 no vale y le ha dicho adiós al alfil. El alfil se tiene que mover. Y Akopian no va a parar. Resulta que, bueno, luego con los ordenadores y tal, calcularon que tras E5 sería un juego complicado y bueno, que era difícil. Ese momento que yo digo, no, felicidades. O sea, el ordenador puede ver lo que quiere y tal, pero tú estás en una partida, tienes que estar delante, tienes el tiempo y tienes que hacer las jugadas. Yo pensé por para abrir la columna justo en el momento que no hay dama por todavía y luego entregar a la siguiente, ¿sabes? Ya. Pero en el peor de los casos he pensado, en el peor, esta, Sí. toco el alfil
te vas y está. Y oye, la partida sigue y los caballos aquí... De repente tienes un alfil de D7 en el aire, el peón de F6, el peón de F4 no va a ningún lado. Sí, no, es que... No está mal, la cosa. Es que sospecho que no va a funcionar para las blancas. Incluso si tienes que jugar caballo E2, alfil H6 o sea, peón por caballo E2, alfil H6 y torre por D5 tampoco es que la cosa... si torre G1 no te gusta. Quiero decir... Lo decía para que fuera el caballo el que se active, Bien, pero bueno. O sea, entiendo tu idea, pero quiero decir que incluso si tienes que jugar así, que ya digo, que es mejor tu idea, ¿no? Pero incluso si tienes que jugar así, no veo nada de terrible, ¿no? Sí. O sea, Posición compleja. claro, no veo que pase nada. Y ya le va bien, digamos. Ya le va bien. Entonces, bueno, acopia el juego de 5, busca el caballo F5, busca el caballo C3, parecía una jugada fantástica. Luego, claro, se descubrió que esta jugada era mala, ¿cuándo? En los análisis, no, lo descubrieron en la partida. ¿Por qué? Porque tal hizo aquí una de las suyas, ¿no? Calculó más claro que copiar, si me equivoco. En lugar de sacar el caballo... Sí, copió un F4 que parece un suicidio. Claro, yo veo esta posición y pienso, se acaba de suicidar el blanco, o sea, se acaba de suicidar, la dama entra, todo abierto, tu dama que no juega, tu rey en el aire. La verdad, parece un suicidio. Yo diría que el blanco está al borde de la derrota. Pero aquí empieza a hacer jugadas únicas, buenas y suficientes, ¿no? Dama de 6. No solo amenaza al alfil, que por cierto no es una gran amenaza, porque tu rey es más importante, sino que amenaza dama de 5. Y tras el cambio de damas, dispongo de muy buena partida. Como de caballo y estoy ganando. Claro. Entonces el negro tiene que crear amenazas porque si permite el cambio de damas está bastante fastidiado. O sea, alfil A4, toca la torre. Claro, esto estoy convencido que entraba dentro de los cálculos de Acopian y dentro de los cálculos de tal que había calculado un poquito más. Había calculado esta jugada, torre de 4. Muy bueno. Yo estoy seguro que cuando a Acopian le dijeron torre de 4, pensó, bueno, ya al menos no me cambian damas. Y tras 2 o 3 minutos de cálculo dijo, ojalá me cambie. Claro, ojalá me cambie damas. Claro, porque la dama va a ir al ataque. Solo aquí yo creo que solo aquí se dio cuenta de que el plan real de tal igual no es cambiar damas, es darle más. Es que el ataque del negro ya no está, yo solo veo ataque del blanco aquí, El rey está más seguro, ¿no? El caballo defiende muy bien alrededor del rey. El tema principal para definir qué rey está más seguro es que tú tienes 4 piezas que pueden ser útiles o en defensa o en ataque, en una de las dos vertientes, y en cambio este tiene una alfil en 4 y una torre en C8 que no están entrando, ni a defender ni a atacar. Entonces es un 4 contra 2, no tienes mucho futuro. Entonces claro, alfil A4, torre de 4, torre G7. Intenta doblar. Sí, intenta doblar, pero aquí, bueno, ya D por E6. Y la partida va a acabar en breves instantes. Sabes que la clave aquí jugó el fil C6. La clave es que si dobla, que parece un ataque terrorífico. Sí, pero no te puedes mover, claro. Te clavan y estás perdidísimo. Sí, de hecho la amenaza es... caballo G5 me parece. O peón por peón, que te obliga a perder todas las piezas, ¿no? Pero si peón por negras, ¿no? Claro. Tal vez caballo G5. Caballo G5, sí, pues bueno, eso sí no puedes... Otras. Sí, porque si no puedes... Eso solo si no puedes jugar torre G1, ¿eh? Sí. Que como puedas, claro. La parálisis es... Claro, torre G8 es imposible. Con lo cual, en teoría obligas un poco a hacer D por E6, pero D por E6 es una jugada espantosa, ¿no? No sé exactamente cómo lo vamos a hacer, pero aquí ya no sé cómo decirlo. El negro no tiene ni yo creo que ni esperanzas de supervivencia. Dame 5 igual, ¿no? Dame 5 seguido de caballo G5 me parece suficiente. Me puedo comer pero ¿para qué, no? Teclado Sí, y luego caballo G5. Bueno, está amenazando jaque y comer la dama. Eso es la partida, de hecho. Es un tema de la partida, sí. Pues pasó en la partida. Sí. Bueno, alfil C6. Sí. Ni doblar ni comer. Claro, amenaza dama por F3, ¿no? Sí, que da por F3 con mate, pero es el turno de tu rival. Entonces la mejor manera de evitar ganar por F3 es caballo G5. De tal manera que, claro, el caballo defiende en F3. Y si las negras comen en G5 como pasó en la partida, pierden la dama, ya que dama en 5 jaque. Prefiero ser la manera de ganar la dama. Rey G. Porque podría parecer que se ha comido esto y no pero hay historia mate, del claro. ¿no? Pero no, una vez más ha calculado más que su rival. Ha calculado por encima de su rival, ¿no? Ha calculado una jugada más. Dama E5, torre G7, torre D8.
Torre por D8. Torre por D8, dama por C3. Ahora parece un buen momento para dejar la partida, pero vamos a seguir unas jugadas más, ¿no? Porque tiene un interés todavía. F6, E7, Torre 8, dama por F6, alfil E4, Torre G1, Torre... Ay, perdón. No, hemos hecho Torre 8 y era Torre A8. Torre 8, sí, Torre por A2. 35. Sí, jugar Torre por A2 y Rey E1 y la partida acaba. Bien, la última jugada de tal, curiosamente, es volver con el rey a la casilla inicial. Dicen, todo acaba, ¿no? El rey, cuando todo acaba, el rey vuelve a la casilla. A su casa, ¿no? Sí, vuelve a su casa. Yo leí en alguna web y, bueno, como esto que el final de tal fue ese, ¿no? Cogió el rey, lo llevó a casa y así acabó todo. Curiosamente, sí, una anécdota muy bonita. Si no fuera porque es mentira. ¿Por qué? ¿Y por qué digo esto? Pues lo digo por una curiosidad, ¿no? Bueno, esto ocurre entre abril y mayo del año 92. Y tal muere en el año 92, muere en junio. Pero entre abril y mayo pasaron cosas. Tal volvió a Rusia. Prácticamente a finales de mayo ya lo ingresan en un hospital y de ahí no va a salir. Bueno, o no debería salir, digamos. ¿Por qué? Porque resulta que ya a finales de mayo resulta que van a hacer un torneo de rápidas ahí en Moscú. Y él está en una clínica en Moscú y claro, pues eso del hospital está muy bien, pero ¿qué pasa si nos vamos un día del hospital y hacemos unas rapiditas con los amigos? ¿No? Y sí, se fue al torneo de rápidas. Digamos que en el torneo de rápidas ese, por ejemplo, ganó a Kasparov. O sea, lo único que hizo en su vida fue ganar a Kasparov, al campeón mundial. Creo que no está mal del todo, ¿no? Para una persona a punto de morirse. O sea, por eso digo, lo de que el rey vuelve a su casa, no, el rey volvió a Rusia y le dio una paliza a Kasparov. Bueno, podríamos decir que en la última partida lenta, ¿no? Sí, Su última jugada de partida lenta fue Rey E1 volviendo a la Ya digo, aprovechó los últimos momentos para, bueno, ya que estamos... Sí, vamos a rematar la faena que hemos hecho, ¿no? Sí. Llegamos a Kasparov un rato. Pues bueno, esto es... Además la posición tiene un tema estético bonito, que es que parece que te hagan torre por G1 mate, ¿no? Sí. Si no estuviera clavado. Pero fíjate la dama, ¿no? Controla la diagonal entera, hasta el final, hasta el fondo. Y evita torre A1, Sí. que también sería buena, ¿no? Creo que... La posición tiene algo bonito, ¿no? La próxima vez que acopia, después de esta partida, la siguiente vez que acopia jugarse con un rey que dijese que estaba enfermo, extendería a mano. Sí, extendería a mano inmediatamente, ¿no? Lo trataron de una manera bastante violenta. Bueno, pues esto es todo y nos despedimos hasta otra retransmisión. Bueno, sí. El tema